Qué lindo que es estar en casa de nuevo. Se disfruta, ¿eh? Es un gozo poder estar reunidos y tener la bendición y el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Les invito, amada iglesia, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el último párrafo ya de la carta, cerrando la carta, pero hay tanta riqueza en este párrafo que debemos dedicarle tiempo. No podemos cerrarlo de una manera apresurada, sino que vamos avanzando y desmenuzando todo lo que Pedro deja a la iglesia en este cierre de su primera carta. Y bueno, les invito que leamos nuevamente el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11, que es el párrafo que estamos justamente desarrollando. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. En esta mañana tenemos que avanzar en cubrir y desarrollar los versículos 8 y 9 del párrafo que hemos leído, que a manera de repaso y de reafirmarlo, los voy a volver a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta mañana quiero desarrollar un sermón que se titula
derrotando a nuestro peor adversario. Abarca estos dos versículos y del versículo primero que acabamos de leer, o sea, el 8 del párrafo, se extrae el primer punto del sermón. Es la advertencia de la presencia de nuestro peor adversario. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien mimar, a quien devorar. El segundo punto del sermón es el versículo que sigue y es la manera de derrotarlo. Porque es muy simple lo que enseña Pedro. No le vamos a poner firuletes homiléticos. Es la manera. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces es necesario que entendamos la estructura del párrafo. Cuando Pedro cierra la carta, abarca de manera plena el consejo a toda la iglesia, la recorre a la iglesia. Y luego que les ha enseñado que estamos dentro de un plan de gracia, les aconseja, antes de terminar la carta, cuál es la manera que hay que atravesar este tiempo terrenal hasta que el Señor venga. Y es como que hace un recorrido interno en la iglesia y da un consejo a cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo. La iglesia que tiene que atravesar la prueba en este valle de lágrimas, en este tiempo de prueba, hasta que el Señor venga. Le habla a los ancianos, lo estuvimos viendo, y llama a los pastores a revisar la manera en la que pastorean. Gracias, Pablito. Qué buen detalle. Gracias, mi hermano. La manera en la que apacientan la grey de Dios. Les habla y les dice que lo deben hacer de voluntad, que no deben estar en la iglesia simplemente porque tienen algún apercibimiento económico, que se deben ocupar de ellos, que no deben estar creyéndose dueños de las personas, sino solo guías a través del ejemplo de los que están al cuidado. Les habla a las personas que están bajo el cuidado de un cuerpo pastoral y les dice, si el Espíritu ha puesto a estas personas, ajustense a la guía de ellos. La estructura de una iglesia no es una cuestión organizativa, sino que es una cuestión orgánica, que es otra cosa. Es Dios quien pone a las personas en la iglesia y es Dios quien provee la manera de que funcionen para la gloria de Él. Entonces, la manera en la que Dios está llevando a la iglesia a que entienda cómo tiene que esperar a Cristo y cómo debe funcionar hasta que llegue Cristo en su segunda venida y se establezca el casamiento final y los cielos nuevos y la tierra nueva y este sistema caído termine y comience para siempre uno sin pecado, sin muerte, sin mancha, sin dolor, sin muerte. Hasta que eso llegue en este tiempo, los ancianos deben pastorear de esa manera y los miembros deben sujetarse al pastoreo de esa manera. Pero hay un detalle que es vital, vital para que el diablo no nos coma. Y es la humildad mutua. Esta iglesia, y esto ya es directamente un mensaje íntimo, como un padre que habla a sus hijos, esta iglesia
está en un tiempo de asentamiento vital. Se está consolidando la iglesia. Después de mucho tiempo y después de impartir palabra y después del tiempo que Dios tiene determinado, la iglesia se está consolidando. Y cuando la iglesia se consolida y la iglesia tiene presencia en una geografía, el aire comienza a picotear la cabeza. Pero somos llamados en esta mañana a entender que todo está dentro de un plan. Es el plan de Dios en el tiempo que vivimos y es para su gloria. Y en el plan de Dios, que aún le da gloria, está establecido que los hijos de Dios sean atacados por las fuerzas del aire. Porque es en la firmeza de la iglesia frente al ataque de Satanás en donde Dios se glorifica. Porque es en la iglesia en donde está impreso el resultado del Evangelio. Y es el testimonio de la iglesia el que el aire mira. Y no puede prevalecer contra ella. De hecho, el Señor lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la palabra nos lleva a la funcionalidad pastoral, a la sumisión de la membresía y a la humildad mutua, generalizada. Esa es la mayor endija abierta a la bocanada y al mordisco de Satanás, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Mis amados, es necesario que entendamos que ninguno de nosotros debe tener un concepto de sí desmedido, humanista, carnal. Ninguno de nosotros no es más que un siervo de Dios y ha sido creado y salvado para su propia gloria. Una buena endija abierta para el enemigo que el apóstol viene recorriendo es la ausencia de este vínculo entrelazado de humanos redimidos humildes, que no se creen más que nadie. El pastor no se cree más porque está pastoreando, sino tiene doble tarea, doble juicio, va a dar doble cuenta, pero ningún miembro se cree más que el otro. Ningún miembro que ocupa un lugar o una tarea pretende hacer valer la posición de su tarea o su lugar para con los otros. La humildad se manifiesta de una manera relacional cuando hay una unidad en el vínculo de la paz, porque todos son humildes y ninguno pretende ser más que el otro. La endija se le cierra al enemigo cuando la iglesia no peca en la ausencia de la humildad. Cuando me preparaba, me hacía acordar, ¿han visitado alguna vez el observatorio astronómico? Sí, ¿no es cierto? Qué pedazo de instalación. Bueno, el nuestro es viejo, pero en otros lados, miércoles, ven, no sé lo que ven con esos telescopios electrónicos brutales, pero lo importante es esa cúpula, ¿no? ¿Viste la cúpula? Y cuando se abre el mecanismo, se abre la cúpula mirando hacia el cielo y sale el mecanismo del lente. Me traía eso a la memoria. Cuando falta la humildad en la iglesia, la humildad relacional, es como que le abrimos la cúpula del observatorio y se meten. Y empiezan los problemas. Ya la visión que tengo para con el otro no es la misma que antes. Ya lo que opino del otro no es lo mismo que antes. Ya mi manera de dirigirme al otro no es igual que antes. ¿Qué está pasando? Es que hay una desobediencia en un principio vital
los hijos de Dios, que son hermanos de Cristo, no pueden funcionar dando gloria al mismo Padre que ese Cristo le dio gloria si no son humildes como Él. Es por eso que el Señor lo dijo. Aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Y van a hallar descanso para sus almas. Pedro deja entonces en claro en este escenario que la humildad es vital en la relación de una iglesia que da gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener una mirada introspectiva y revisar nuestro verdadero grado de humildad. Porque la humildad a la que se refiere el pasaje no es la humildad hablada, es la experiencia del corazón en la relación para con el otro. Yo puedo decir que soy humilde, pero cuando estoy buscando en el hermano la falta para marcarla de una manera imponente, cuando estoy buscando en la otra persona el error para someterlo, o cuando estoy midiendo la capacidad de poder bendecir a otro, es que ha brotado la raíz del orgullo y de la soberbia. Y la ausencia de la humildad es darle lugar al diablo. ¿Quién fue el primer orgulloso? ¿Querés que hagamos teología bíblica? Te puedo llevar por Isaías, por Ezequiel, de estar en el trono de Dios y de tener de parte de Dios la mayor de las confianzas y la concesión de los emprendimientos celestiales, ese querubín que resaltaba sobre todos, no supo quedarse en su lugar. Quiso ser como Dios. La Escritura claramente dice que en tanto y en cuanto hay una raíz de soberbia, te lo pones a Dios en contra. Es como que la soberbia es el reactivo. Yo cuando estudiaba esto pensaba, ¿no? ¿Viste? Voy a dar un caso fácil. El Eva Test. Hay muchas mujeres acá. A muchas les trajo gozo, a otras no me lo esperaba. Y a otras llanto. Son reactivos. Reactivos. Reactivos que hacen que la realidad de esa sustancia reaccione. Pero es un ejemplo muy simple, pero el Dios eterno reacciona contra la soberbia y enjuicia la soberbia del humano. Por eso Pedro más abajo dice, tengan cuidado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Alguna vez te creíste más que otro por lo que sabes de la Biblia? Pedí perdón. ¿Alguna vez te creíste que porque estás en una iglesia que es ordenada en el estudio bíblico, sos más salvo o más cristiano que un pobre hermanito que lamentablemente está en un lugar escuchando cosas que no lo sustentan porque hay un desorden en la preparación de los que ministran o por lo que sea? ¿Te creíste más que ellos en cambio de orar por ellos? Si te creíste más que alguien que el Señor quiere salvar y que reconoce sus pecados pero no tiene una buena formación teológica, pedí perdón. Pedí perdón. Porque una hermosa endija abierta es la soberbia relacional. ¿Alguna vez te creíste más por lo que tenés, por lo que das, por lo que sabés? Pedro lo dice claramente,
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pero da un porqué. Porque el reactivo de Dios es nuestra soberbia. Y la acción de Dios a ese pecado es resistirnos. Es resistirnos. Es evidente que la palabra del Señor nos lleva por un cauce de llamarnos la atención para que estemos firmes y velemos en nuestra peor caída, el de creernos lo que no somos. Esta iglesia, una iglesia piadosa, que el Señor por gracia sostiene, en la cual por ahora está siendo llevada por un cuerpo plural de 2 pastores que se desviven por estudiar, por enseñar fielmente la Escritura, debe ser una iglesia que tenga un alcance humilde a compartir y convidar de lo que se sabe y de lo que se vive a otros que no lo pueden tener. Pero en realidad lo debemos hacer desde un perfil de humildad, amando como Dios ama al prójimo. Y eso es imposible cuando internamente no se experimenta la humildad relacional. No podés dar afuera lo que no tenés adentro, a no ser que quieras constituirte en un falso. Pero entonces Pedro sigue en el párrafo, y todavía no hemos entrado al párrafo, pero hace falta que hable. Él entonces dice, hay una forma. ¿Cómo se cierra la endija? Humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es necesario que entendamos que todo lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida es porque el Señor soberanamente lo está permitiendo, y no debe haber entre nosotros raíces de soberbia ni para con Dios, quejándonos de Él, cuestionándolo a Él, anteponiendo nuestro deseo y voluntad a la realidad que Él manda y marca para nosotros. No debemos ser soberbios para con Él, debemos humillarnos delante de Él y debemos ser humildes los unos con los otros. Esa es la manera, mi hermano amado, esa es la forma en la que la iglesia puede no solamente ser de bendición los unos a los otros, sino ser de bendición a los demás. Y es el llamado del Señor para nosotros en esta mañana. Lo dice, entendé que Dios está en medio de tu prueba, entonces debes echar toda tu ansiedad sobre Él. Lo vimos en el mensaje pasado. Todo lo que pueda haber en tu corazón, preguntas sin respuestas, ansiedades de la vida, echarlo sobre Él. La manera práctica era el descanso pleno, la confianza plena en Jehová mi protector, en ese castillo fuerte, en el buen pastor que nada me ha de dejar faltar. Todo lo que el antiguo pacto habla es la misma figura que toma Pedro. El echar ansiedad sobre Él no es agarrar un paquete que se llama ansiedad porque no existe, es figurativo. Es un estado del alma en donde la persona, a pesar de que no entiende lo que le está sucediendo y lo que vive, se aferra a Dios, entendiendo que Dios es soberano sobre lo que me toca vivir. Pero hay cuestiones que debemos cuidar. Y las cuestiones que debemos cuidar son las que menciona más abajo y que hacen justamente al sermón que tenemos que ver. Entonces, echando nuestra ansiedad sobre Él porque Él nos cuida. Y ahora, Pedro llama a la reflexión y pide a cada miembro que tenga un cuidado personal.
Dice: sed sobrios y velad, la advertencia de la presencia de nuestro adversario. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y hay una expresión que es clara. Pedro comienza diciendo: sed sobrios. Es un imperativo que indica una orden que debe ser obedecida. Dicho de otra manera, es la forma en la que la iglesia debe esperar al Señor. Relacionalmente vinculados en humildad, sin tener una mirada prejuiciosa para con el hermano, sino una relación piadosa, en donde lo que quiero es compartir de Cristo, en donde lo que quiero es ayudarlo al hermano a que no caiga, en donde lo que quiero es ayudar al hermano a que verdaderamente ame a Cristo y siga a Cristo, y yo me esfuerzo en humildad para que Él pueda estar de pie, sin estar tratando de buscar la complicación para entorpecer la relación. Sed sobrios significa justamente el hecho de mantenernos firmes en esta actitud. Y el imperativo habla de que el Señor lo toma como una orden que puede caer en una desobediencia que puede ser gravísima. ¿Por qué puede ser gravísima? Porque la ausencia de la sobriedad es el momento en donde el enemigo aprovecha para que su mandíbula pueda devorar. Debemos ser sobrios. Y surge una pregunta: bien, ¿qué es ser sobrios? ¿Es no tomarnos? Y sí, la Biblia nunca habla de los excesos como algo permitido. Pero la sobriedad de la cual habla es una sobriedad mucho más profunda. ¿Qué significa ser sobrios? Y la palabra sobrios, que es nefo en el griego, se refiere a un orden y equilibrio de los creyentes en los asuntos importantes de la vida, lo cual incluye la disciplina de la mente y la disciplina del cuerpo. Y esto es lo que nos lleva a evitar caer en el lazo de las atracciones que el diablo presenta, haciendo el intento de someternos por tentación en la caída del pecado. Esa sobriedad es mantenernos en un orden y en un equilibrio en nuestra mente y en nuestro cuerpo para no prestar nuestros miembros justamente a las acechanzas del diablo. El Señor lo enseñó y está registrado en Lucas 21:34 cuando dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los excesos de la vida. Es procurar llenar la insatisfacción que hay adentro por no estar llenos de Cristo con cuestiones terrenales que nos acercan justamente a la práctica del pecado. Pueden ser excesos materiales, como también pueden ser excesos emocionales. La palabra lo está diciendo, que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, pero aparte sale de la faz de lo que yo puedo ingerir y pasa a la faz de lo que es el mundo interno. Y dice, tampoco debe cargarse tu corazón de los afanes de la vida. Porque esto también es que el diablo te muerde. Hace unos días hablaba con una persona que estaba todavía viendo si iba a servir al Señor. Una persona que tenía ya su vida hecha. Una persona que había logrado un nivel económico. Una persona que había alcanzado en la vida logros. Sin embargo, siempre hay un logro más por alcanzar. Es más, el corazón insatisfecho del hombre
necesita infinitas vidas para sentirse realmente realizado de que consiguió lo que quería. Y la prueba es, cuando conseguiste lo que tanto buscaste, lo tenés y decís, pero hay uno mejor. Vamos a hablar de algo trivial: el auto, la moto, la casa, el campo, la propiedad. Tenés una casa de una planta, te sentís más cómodo con 2. Pero cuando viste que tenés 2 plantas, ¿por qué no hago 3? Si tengo 4 baños y tengo 28 nietos, tengo que hacer 28 baños para que cada uno vaya en 28 baños al mismo momento. Podemos flashear con nuestra cabeza. Nunca nos vamos a centrar en un límite humano cuando nuestro corazón se carga de los afanes de la vida. Decís, para mí, Señor, yo quiero tal auto. Resulta ser que te mataste si conseguiste tu auto. Con botoncitos, se estaciona solo, te da la bienvenida cuando entras, te sirve un café, una manito robótica, se prende solo. Vuela, podés ir a la casa del otro por el aire. Pero cuando lo tuviste y lo usaste 2 meses, te sacan uno que es superior y decís, ¿y aquel otro cómo será? Entonces llegás a tener 50, 60 años y siempre andás detrás de lo que querés alcanzar. Pero el reino queda en la vereda. Esa es la mejor forma en la que el diablo nos muerde y nos devora. ¿Qué te devora? ¿Alguna vez sentiste que te muerda la oreja? ¿La mano? No, pero te comió la vida si no lo entendés. Te comió la vida. Y cuando te comió la vida, esa es su porción más dulce. Esa es la que él más saborea. Él no quiere tu oreja. No quiere tu carne, no la necesita. Pero sí quiere el tiempo de los que Dios llama para la gloria de él y que no le den gloria al ser que él odia, que es Dios. Él busca su gloria. ¿Y cómo la consigue? Anulando cristianos que andan detrás de sus deseos. Que no se cargue tu corazón de los afanes de esta vida y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Y llegó el día, Señor, como ocurrió con los que estaban afuera del arca y que tuvieron al hermano nuestro Noé predicándole justicia, pero no lo escucharon, ni tampoco creyeron porque no había llovido todavía sobre la tierra. ¿Cómo puede inundarse el mundo si nunca cayó agua de arriba para abajo? Tampoco la vimos brotar. El agua está en los ríos, en los mares. Pero llegó el día. Y es la misma manera en la que el Señor va a encontrar a muchos creyentes devorados por el diablo. Se cargaron con su corazón de los afanes de la vida. Nunca hay tiempo para Dios, nunca hay dinero para Dios, nunca hay recursos para Dios, pero sí son todos para mí. Esa es la mejor bocanada del diablo y el mordisco más efectivo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Eso es lo que determina si la cúpula de tu observatorio está abierta para que se metan los bichos o no. El llamado a realizar una mirada introspectiva en nuestro interior es frecuente en las Escrituras, tal como Lucas lo está expresando. Y debe haber una mirada profunda hacia nosotros mismos si queremos ser sobrios. Ser sobrios no es decir, yo no tomo, yo no fumo, yo no peco, yo no trato mal a nadie. No, ¿para qué estás haciendo con tu tiempo? Anda a las cosas vitales. ¿Cuál es nuestro vínculo con el mundo caído? Es lo que determina si en nosotros hay sobriedad real o ficticia.
El Señor nos llama a vivir en una sobriedad real, revisando profundamente nuestro apego y amor real por este mundo pasajero. ¿Tenemos apego, tenemos amor por el mundo pasajero? ¿Puede más el deseo de los ojos que la obra de Dios? ¿Puede más el deseo de la carne que lo que Dios me pide que haga? En 1 Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, Juan nos advierte y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una expresión realmente estremecedora, porque lo que está diciendo es que cuando hay una persona que verdaderamente está bajo la influencia del amor salvador del Padre, como es la experiencia de los tesalonicenses, que el mismo Pablo les dice: yo me gozo por ustedes porque han sido amados por Dios para salvación. Ese amor del Padre no está en la persona que ama al mundo. Dicho de otra manera, cuando formas parte del cuerpo de Cristo, lo maravilloso que tiene el ser parte del cuerpo de Cristo es la atracción incontenible a la hermosura de Cristo y el desapego natural a las cosas caídas. Juan dice: el amor del Padre no está en el que ama al mundo. No está hablando del creyente apartado, no está hablando de la persona que se desvió. No, el lenguaje de Juan es blanco-negro, ya lo dije muchas veces. Juan habla de los que son, cómo son los que son, y de los que no son, y cómo son los que no son. No tiene tintas grises Juan, es blanco-negro. Y lo que está diciendo es, ¿saben una cosa? Los que aman al mundo, los que tienen apego por un mundo caído, no tienen el amor de Dios en ellos. ¿Qué dice Juan? Porque todo lo que hay en el mundo. Y ahora vemos, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tengo que ser responsable, trabajar y lograr tener mi casa, mi techo. Nadie te está diciendo que no tengas eso. Es distinto a que vos digas: voy por la propiedad 25 y no voy a dormir hasta que no construya la 26. Ese es el problema. Pero si tenés que terminar tu casa y tenés que trabajar para sostener a tu familia, eso no es amor por el mundo, es responsabilidad. Quiero que queden claro. ¿A qué se refiere lo que dice Juan? ¿En quién el amor de Dios no está? En el que vive satisfaciendo los deseos de la carne, en el que vive detrás de los deseos de los ojos. Porque cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, habla claramente que Dios le dio vida a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, y les dice claramente que cuando estaban muertas en el delito y en el pecado, vivían haciendo esto, detrás de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos, es decir, satisfaciendo la voluntad de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira. ¿Qué está diciendo Juan? Es que si somos salvos, toda nuestra vida se enfoca en un rumbo diferente. Si cumplimos con las responsabilidades, si trabajamos, si construimos un techo porque tenemos mujeres e hijos, cada uno tiene su familia, pero no estamos en la codicia del corazón, que hace que necesiten 3, 4, 5 vidas para decir: ya estoy satisfecho. Cuando hablaba con esta persona le decía: ¿has pensado que puede ser de lo que amontonas? ¿Hay algún contrato, alguna cuestión que Dios tenga con alguna persona que le asegure que lo que amontonó va a ser bien usado, va a servir
La vanagloria de la vida no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y aparte dice, el mundo pasa y pasan sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, Juan está marcando realmente la diferencia. Es necesario que entendamos que debemos ser sobrios y nuestra sobriedad es un equilibrio. Yo del mundo solamente absorbo lo que necesito para pasar la vida terrenal, pero mi enfoque no es amontonar en el mundo. Eso es dejar de ser sobrio. Y es andar detrás del engaño de las riquezas. La advertencia de Juan es exactamente la misma. Él muestra la manera práctica de lo que significa ser sobrios. Ser sobrios es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. El que contaminó con su orgullo en el Edén es el que tuvo orgullo en el cielo y fue desechado. Y lo que el enemigo quiere es que los humanos también tengan orgullo y también anden detrás de lo que perece y de lo que acaba, porque los lleva a invertir la vida y el tiempo en pretender agarrar el agua con las manos. ¿Alguna vez intentaste frenar el viento con tus manos? Cuando era niño, abría la ventanilla de un auto que mi papá tenía y trataba, fíjense, ¿no?, lo que es ser chico, de agarrar, pero no había nada, era viento. No se puede agarrar el viento con las manos. La vanagloria de la vida es nada, y lo que el mundo te da es ese viento que no lo podés agarrar, todo pasa. Solo queda tu relación con Dios. Esta es la manera de ser sobrios. Es por eso que Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4 y el versículo 27, les advierte y les dice, ¿sabe cómo se lo dice Pablo allí? Pedro se lo dice, sean sobrios y velen. Pablo les dice, no den lugar al diablo. Efesios 4, 27. Y es fácil observar que en tanto y en cuanto dejamos de ser sobrios, Satanás aprovecha ese lugar y maquina en contra nuestro, sometiéndonos a sus trampas. Si llego a tal meta, quiero más. Es por eso que la palabra lo resume y nos alienta a que entendamos cuál es el equilibrio que el Señor planteó en las mismas Escrituras. No se puede servir a dos señores, porque se servirá uno, se amará al otro, se amará al uno, se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor cierra esto de la enseñanza de ser sobrios, diciéndonos claramente que debemos tener nuestro corazón en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, esas que pueden cautivar tu corazón y esas que el enemigo puede usar para chuparte la vida, esas son las que Dios, al que es obediente, se las da como añadidura. Y punto. En tanto y en cuanto dejamos de ser sobrios, llamamos a los bichos. Hermano, ¿tenés tiempo para...? Uy, no, porque mirá, tenía 2 trabajos, pero quiero 3, y cuando tenga 3 quiero 4, porque en realidad llegué a la Amarok, pero quiero la camioneta que vuela. Es más, me presentaron una que se teletransporta, yo quiero saber cuál es esa experiencia, ¿no? Se te va a ir la vida detrás de la mentira y el engaño de las riquezas. ¿Tenés que vivir en la calle o pidiendo? Eso no es ser sobrio. Tenés que vivir dignamente.
pero no tenés que invertir tu vida en las cosas que perecen, que es otra cosa. Es por esto que Pedro continúa diciendo velad. Lo conecta, la sobriedad y la actitud de velar están de la mano. Es una orden imperativa que significa estén vigilantes o permanezcan despiertos. O sea, analicen su propia situación. Porque muchas veces nosotros decimos, uy, tengo que ver si no se mueven las cosas, habrá algo del enemigo. El enemigo en casos sobrenaturales se da a veces y tenemos que actuar, pero en casos reales el enemigo está en la concepción que vos tenés de la vida. No hace falta que se te mueva un cajoncito para saber que el diablo te está buscando devorar. Hace falta que tu corazón no esté en el reino, listo, ya te devoró. Eso dice ahí. Muchos piensan en el diablo de las películas de Hollywood, ¿no? No se está refiriendo a eso. Hay casos sobrenaturales, no los minimicemos, sí los hay. Hay demonios, hay posesiones, sí, todo eso existe, pero estamos hablando de otra cosa. Cuando el diablo quiere conseguir tu vida, y aparte si tenés el Espíritu Santo, no va a atacar por ese lado porque no te puede poseer. Pero hay un adversario que sí ataca al creyente, al cual no lo puede poseer, pero lo puede destruir de otra manera, y es eso lo que Pedro está diciendo. Velá, sé vigilante. ¿Cómo trataste a tu hermano en esta semana? ¿Cuál es el grado de tu altivez cuando te dirigís a él? ¿Qué sentís por la iglesia? ¿Qué sentís por el liderazgo de la iglesia? Ahí está el diablo devorando. No hace falta que se te mueva un cajón o que alguien te hable en el oído con una voz de ultratumba. Está el Espíritu Santo en vos, no esperes que pase eso. No va a pasar. Pero sí pueden pasar estas otras cosas que devoran y arruinan. Pedro dice entonces, hay una realidad, hay un adversario vuestro. Esta expresión personal es que Pedro está llamando a cada creyente, porque también tenemos ese problema. El hermano fulano de tal, ¿cómo lucha con el diablo? Sí, y la hermanita fulana de tal, ¿cómo lucha? Oremos por ella. ¿Y cómo luchás vos? Lo que la Escritura está diciendo es que el adversario es tuyo más que de tu hermano. Es tuyo. Es tuyo. Sí, ¿es hermano? No. Las cosas que yo he visto y las que escuché, no. ¿Y en vos? ¿Y en vos qué? Lo que la palabra dice es, porque vuestro, agarrá, poné tu nombre. Hoy es el momento en que vos tenés que decir, Señor, ¿en qué me devoró el enemigo? ¿En la humildad? ¿En el amor para con mi hermano? ¿En la sinceridad, en la transparencia, en la sensibilidad? ¿En el enfoque de mi vida? ¿En qué me devoró? ¿En qué me ganó mi adversario? Señor, te quiero pedir perdón. Porque no supe ser sobrio y velar. No lo supe hacer. Por eso caí. Vuestro adversario, el diablo, y lo presenta, no es el gatito siamés. Ese bonito, terciopelo, nos enternece porque uno quiere amasarle ahí el pelo y el cuero, el gato chocho. Es un león que mata. ¿Escuchaste el rugido de alguno? A mí me tocó escuchar rugidos de leones. Es estremecedor. ¿Sabes? El diablo no perdona cuando degusta el plato que le da más satisfacción. El plato que más satisfacción le da al enemigo son los hijos del que lo destituyó del cielo. Sos vos y soy yo. Ese anda como león rugiente.
Busca a quien devorar, no quiere mimar, no se acerca para darte lo que pedís. El diablo no le da nada a nadie. Es un destructor por naturaleza, es un mentiroso por esencia, es un calumniador por práctica. La palabra misma lo dice. Y lo que debemos entender es que el velar es tener una mirada humilde, introspectiva hacia cada uno de nosotros, antes que estar mirando en qué cayó el hermano, antes que estar mirando en qué el hermano falla, antes que nada de eso, debo tener humildad personal y decir, Señor, ¿en qué estoy perdiendo la batalla? ¿Hay rencor? ¿No hay perdón? ¿Hay egoísmo? ¿Hay vanidad? ¿Hay celos? ¿Hay envidias? ¿En qué me devoró? El término vuestro es personal, pero cuando dice adversario, el griego es antídicos, es un oponente legal. Se refiere a un enemigo que seria y agresivamente actúa de manera hostil. El foco, el objetivo es destruirte. A ese la Biblia le llama diabolos en griego, diablos traducido. Y se refiere a un enemigo malicioso, invisible, que está presente pero no lo ves, y que influye y estorba de maneras sutiles que muchas veces es muy difícil de poder zafar. Está diciendo que es malicioso y que ataca al punto de devorar. También me venían las escenas en la mente. ¿Vieron los documentales cuando habla de la selva? ¿Sí? Los documentales de la selva. Es doloroso, pero bueno, es un ciclo de la vida. Pero ¿viste cuando el león devora al antílope, Oh, qué triste, ¿no? Que la alcanza y le da el zarpazo y se siente el ruido de los huesos y el grito del animal y se lo come. Bueno, así es el diablo con vos, conmigo. Y no porque se te mueva un cajón, sino porque no perdonás al hermano, porque no lo mirás con amor, porque te crees más. No hace falta que escuches una voz, se me movió el ropero, la puerta, el diablo. No, eso no te va a pasar. Está el Espíritu en vos. Pero el enemigo trabaja con nuestra propia naturaleza. Y en el hecho de descuidar el ser sobrios y velar. No en vano el apóstol Pablo, hablando de que es verdad que hay un adversario, es verdad que el enemigo está hoy en nuestra contra. Él le dice escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, la tenemos contra principados, la tenemos contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces vos podés decir, bueno, pero por un lado me decís que no se me van a mover los cajones ni que voy a sentir una envidia. Entonces, ¿dónde está? Está en la relación que está mal entre los hermanos, ahí está. Siempre a través de medios naturales. Agarré el libro de Job. ¿El Señor le permitió a Satanás que ataque a Job? Sí, en algún lugar del libro de Job dice que Job haya visto una legión de demonios que se paró y le dijo, te venimos a agarrar, Job. ¿Qué le pasó a Job? Cayó fuego del cielo. ¿Qué le pasó a Job? Se le murieron los hijos aplastados en una casa por una tormenta. ¿Qué le pasó a Job? Medios naturales. Hermano, si tenés rencor, perdoná en esta mañana. Si tenés altivez, humillate, hermano. No te dejes devorar.
Si te crees más que otro, el colmillo ya lo tenés llegando al hueso. De esta manera Pablo deja en claro que el adversario es literalmente malo. Malo. Tenemos un adversario malo. Es el príncipe de las tinieblas de este siglo. El Señor Jesús lo aclaró y lo dejó registrado en el Evangelio de Juan, cuando Él dice en Juan 12:31, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Es el príncipe de este mundo, es malo, es el príncipe del mundo que pasa, del mundo caído. Y es esto lo que aclara Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A través de sucesos reales. Pablo no cuenta de que vio parado a un demonio que le hacía fuerza y no lo dejaba pasar. Pablo habla de un estorbo que Satanás puso para que el reino no corra. Pablo reconoce la operación dañina de Satanás en contra de su ministerio. Y es por esto que él mismo aclara que no ignora sus maquinaciones en 2 Corintios 2:11. Y también él da consejos y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos cómo maquina él. Y entonces es por esto que Pedro le advierte a los creyentes que hay un enemigo hostil, que hay un enemigo personal y que cuando nos sitúa en una posición de altivez, de desamor, de orgullo, ya nos mordió y ya nos devoró y ya nos atrapó, porque esto destruye el avance del reino. Por eso Pedro dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La persona que tiene una gran habilidad para mirar el mundo por fuera y encontrar absolutamente todos los defectos, normalmente tiene una pila de defectos ocultos que no fue sabio en mirar. El ser sobrios y velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, arranca en una mirada introspectiva, nunca hacia afuera. La clara imagen que Pedro da de nuestro enemigo es la de un león rugiente. Y hace referencia a la crueldad natural de ese felino, un felino cazador, depredador, que lo que muerde mata. Y sabe cómo, lo desnuca y después se lo come. Está poniendo un ejemplo de que el creyente puede arruinar su vida si no es sobrio y vela, sabiendo que el diablo es malo y que puede y quiere devorarte. Es exactamente esto lo que Juan ve en la visión en la isla de Patmos. Él lo deja impreso en el Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando te devora Satanás, cuando sos un hijo desobediente. Cuando te devora Satanás, cuando no guardas el testimonio de Jesucristo, cuando la palabra no es tu manual de vida, tu patrón de vida y las conductas comienzan a surgir basadas en el impulso natural de la mente y de un corazón que no vela, cuando tu conducta no es la Biblia, ya te devoró. Esto explica que al ser expulsado Satanás del cielo junto a sus demonios, comenzaron un asalto contra el resto de la descendencia de ella, los hijos de la mujer. Es advertido en el libro de Génesis. No van a bajar los demonios quizás a darte con la horquilla, ¿no? Y el diablito con las orejas rojas, ese de las figuras. Pero sí hay un ataque al pueblo de Dios. ¿A través de quién? De los enemigos de Dios. ¿Quiénes son? Las personas que no creen. El punto es que el enemigo no se queda solamente con que te ataca de afuera, también te ataca de adentro. Y cuando te ataca de adentro, es donde más devora.
¿A quién ataca Satanás, dice Juan? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A mí no me va a pasar nada. Eso que está diciendo el pastor lo dirá por otro. Si pensás eso, ya te devoró. Las Escrituras enseñan qué es lo que literalmente significa devorar, como la acción del ataque de Satanás sobre los creyentes. Y en primer lugar, en el Antiguo Pacto, la Escritura revela que Dios puede permitir a Satanás que los ataque directamente, como sucedió en la penosa historia de Job. Sin embargo, el final de la historia muestra el triunfo de su fe. Yo de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. De la misma manera, en el Nuevo Pacto, podemos ver un ataque directo de Satanás a Pedro, registrado en Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué hizo el diablo acá? A ver, nótelo. Se le cruzó a Pedro y le dijo: he aquí el demonio, uy, te voy a causar miedo. No, lo llevó a negar a su Salvador. De la misma manera, cuando estás frente a tus amigos y te da vergüenza decir que sos creyente, ya te devoró. De la misma manera que no testificás en tu lugar de trabajo, ya te devoró. El ataque directo de Satanás a la vida de Pedro fue llevarlo a que niegue a su Salvador. Al igual que sucedió con Job, el Señor permitió que Satanás lo ataque a Pedro para fortalecer la fe del apóstol. ¿Saben qué? A raíz de todo lo que le tocó vivir y de ese permiso de Dios al ataque, tenemos la carta de Pedro, llena de riquezas, de un hombre maduro que supo que hay un adversario, el diablo, y que hay que estar firmes para que no le pase como le pasó a él. Negó a su Señor. Por eso Pedro nos llama a la reflexión. Debemos ser sobrios y velar. Nuestro mayor ejemplo es que el Señor mismo fue atacado en la faz terrenal. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí Dios lo puso en medio de la tentación para ser tentado por el diablo. Pero él estaba por mostrarle a Satanás que había sido traído en carne el siervo fiel, al cual no podría destruir como en el Edén destruyó a Adán. Pero lo maravilloso es que tú entiendas que si el Dios del cielo permite que haya ataques, no debes enrolarte en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, y debes ser un siervo fiel que no cae como cayó Adán. Debes perdonar como él perdonó. Debes ser humilde como él fue humilde. Debes ser manso como él fue manso. Esta es la manera de derrotar al que te quiere devorar. Y es lo que el Señor hace con Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador le dijo: ajá, ¿tenés hambre? Bueno, listo, qué mejor oportunidad. Si vos creaste el cielo, vas a estar pasando hambre. Creaste la tierra, me creaste a mí. ¿No vas a poder hacer ¡pum! Un pedazo de pan? Decile a las piedras que se hagan pan. Pero el Señor, entendiendo la maldad del tentador, usó la palabra. Y dime, mi hermano, ¿cómo está tu vínculo con la palabra de Dios? Para decirle realmente al diablo, con tu vida y tu sumisión al mandato, quién es él y quién sos vos.
¿Qué hizo el Señor? Yo te mando, diablo, que te vayas de mí, porque yo soy Cristo, el ungido, el enviado. Te ordeno, te ato. Escrito está. Escrito está. Y esto es lo que nos abre, nos da la apertura a entender el segundo punto del sermón. ¿Cuál es la manera de derrotarlo? Pedro dice, hagan una reunión de iglesia, pónganse con toda la batería de música y comiencen a alabar porque Dios se mueve en la alabanza del pueblo, y empiecen a reprender porque si no el evangelio no corre. No lo leí nunca. Porque ese es el engaño del diablo. Justamente mantener a los creyentes detrás de lo que no es el ataque. El ataque está en otro lado. Tu descuido de las escrituras es la endija abierta. Porque si tu vida no se enrola al mandato de Dios, tus actitudes serán actitudes devoradas. El almacenamiento del rencor, la soberbia para con los otros, la falta de perdón, la falta de humildad, todo lo que la Biblia dice que debes hacer y cómo debes vivir es lo que no vas a vivir. ¿Por qué? Porque debemos resistir a ese ataque de nuestro adversario real en la firmeza de la fe y no embravuconándonos con él. ¿Cómo debes resistirlo? Firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces ahí tiene una conexión directa cuando dice, someteos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, humillate, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Pedro les orienta dándoles la manera de poder salir triunfantes y victoriosos de este ataque de Satanás, y les aconseja mantenerse firmes en la fe. Aquí está nuestra arma. Y esto es debido a que tal resistencia provoca que Satanás huya. Cuando el creyente está firme en la Escritura, es lo que no pudo resistir al diablo en la tentación allí, cuando es llevado por el Espíritu del Señor, y Él le habla a la Escritura. Escrito está. Es que estamos dentro de un plan que está detallado y está impreso. ¿Usted cree que Satanás no pudo zamarrearlo al ángel si lo echó en el cielo? ¿No estuvo el Señor Jesús ahí en el cielo, desencarnado, en el momento de la destitución de Satanás? Una, la teología. Sí estuvo. El problema es que no es la manera de luchar hoy. El Señor se está mostrando absolutamente sumiso como el siervo fiel. Y ese siervo fiel, lo dice la carta a los Hebreos, responde a todo un escrito sobre él, como está en el rollo del libro escrito de mí. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Negando su capacidad como ser 100% Dios y destruir al enemigo. Hay un tiempo establecido. Ese que lo está tentando tiene escrito un día del fin. No lo va a hacer antes. Tampoco los demonios que se acercaron a Cristo y le dijeron, no nos mandes al abismo antes de tiempo. El Señor está bajo un plan soberano de gracia allí, cumpliendo la obra de ser el siervo fiel que le muestra a Satanás que Él viene a redimir todo lo que Él contaminó. Y por ende, la manera de resistirlo es con la autoridad de la palabra que confirma su encarnación, no con el poder natural que Él tiene y lo puede aplicar. ¿Qué nos enseña la Escritura? La manera de resistir a Satanás es tu sumisión a la palabra, no ponerle el pecho vos. Ni vos ni yo somos nadie. La sumisión a la Escritura es lo que nos da el triunfo. ¿Cómo derrotar a Satanás? Es por la palabra. Que la sepas, ahí está el problema. Satanás devora al que la sabe acá, pero se ensoberbece acá porque sabe mucho. ¿Listo?
El colmillo te llevó al hueso. La palabra vivida es lo que Satanás no puede resistir. El hidalgo al cual él no puede devorar es el creyente obediente. No hay otro. Resistir significa lo que Santiago en el capítulo 4 y versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir significa tomar una posición en contra y estar firmes. Es hacer que esa posición sea algo sólido. Cuando el diablo tienta como tentó en el Edén. ¿Qué hizo en el Edén? Tergiversó la palabra de Dios. Llevó a Eva y a Adán a actuar con su conducta en una manera inversa y contradictoria al mandato de Dios. Ese es el motivo por el cual el Señor, cuando se defendió de Satanás, solo usó la palabra. Y ese es el motivo por el cual Pedro dice: es con la palabra y no por otro medio. Estamos dentro de un plan de gracia en donde la palabra es nuestra guía, nuestra autoridad. Y la conducta de un cristiano fiel es la conducta de alguien que no puede ser devorado por el diablo. Espero se haya entendido la conexión teológica. Es importante entenderlo. Esta fe es todo el cuerpo de doctrina revelada en la palabra de Dios, tal como Pablo lo explica a Timoteo cuando le escribe en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y esto? ¿No está atacando el diablo a la iglesia con los falsos maestros si eran demonios? No, eran hombres llevados por Satanás a hablar lo que la Biblia no dice y a llevarse mucha gente detrás de sus mentiras. Esto era. Por lo tanto, la mayor defensa contra el ataque de nuestro adversario Satanás es el conocimiento profundo, es el degustar diariamente la palabra de Dios. La fe que ha sido dada una vez a los santos. Todo el conjunto de la sana doctrina, la cual nos lleva a distinguir la verdad del error. Estos creyentes fieles llenos de la Escritura son los que tienen por el uso los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Y es por esto que Judas presenta lo mismo como un arma de defensa frente al ataque satánico a la iglesia por medio de los falsos maestros, cuando él dice en el versículo 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Conocés la Biblia? ¿Conocés la doctrina? ¿Conocés al Dios de la Biblia? ¿Conocés el propósito del Dios de la Biblia? ¿Conocés cuál es tu vínculo en el propósito del Dios de la Biblia? Esa es la manera de huir de ese adversario que devora. Cuando tu vida está empapada de la Biblia, Él no te puede devorar. Cuando tu vida se aparta de la Biblia, no es que Él no te pueda devorar, ya te devoró. Esa fe que ha sido una vez dada a los santos es la revelación escrita, y con esto ya termino. Y constituye la fe en la cual los creyentes se afirman. Es el fundamento de la vida de todo hijo de Dios. Es por eso que Él no puede poseer, no puede destruir, no va a venir como ese que se manifiesta, pero sí puede destruir con el error de la doctrina, puede destruir con el error de vidas que no se ajustan a la Biblia y por ende viven en desobediencia. Pablo enseña cuando escribe a los Efesios
que el Dios eterno ha programado en la iglesia que haya maestros. Por eso dice la Escritura en Efesios 4, 11 al 14, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo vienen a través de la nutrición de la palabra enseñada, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pero para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el medio natural por el cual se acerca el devorador. Son hombres que engañan. Debido a que Satanás se declara como mentiroso y engañador, la única manera de resistirlo en sus intentos de destruirnos es mediante la fidelidad y obediencia a la doctrina aprendida. Es por esto que Pablo identifica nuestra batalla en contra de Satanás como una batalla espiritual, que se libra en el reino sobrenatural y que se lo enseña a los corintios. En 2 Corintios 10, 3, 5, él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos soldados que militamos con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hace eso un creyente? Con la Biblia. Predica la Biblia después de vivir la Biblia y vas a ser intocable. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia, ustedes son columna y baluarte de la verdad. Está hablando del ministerio de la iglesia. Y Pedro nos llama a comprender que debemos resistir al diablo porque ha de huir de nosotros. ¿Cuál es tu vínculo con la palabra de Dios? Y con esto termino. Así como me llamé a la reflexión porque me estoy hablando a mí mismo y lo comparto contigo, así como te dije, revisate internamente cuál es tu vínculo con tu hermano, porque si no ya estás devorado. Así te digo, la manera en la que te defiendas y en la que Satanás huya del intento de volverte a devorar es tu vínculo con la Escritura. Leerla, creer saberla toda, pero dejarla pasar por alto en las aplicaciones vitales de la relación en nuestra vida, es no velar ni ser sobrios. Pero si velamos y somos sobrios, la Biblia se verá en nuestra vida. Y cuando la Biblia se vea en nuestra vida, asegúrate que el león lo tenés lejos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, queremos clamarte por tu iglesia en este lugar. Queremos clamarte que tú, Señor, estés trabajando con tu palabra y el poder de ella, para que verdaderamente no haya lastimaduras y bajas, que el devorador no devore a nadie, que la fidelidad a tu palabra y tu obediencia práctica, la obediencia práctica a tu voz, sea nuestra práctica para glorificar tu nombre. Señor, clamamos para que esta iglesia siga siendo una antorcha encendida en medio de las tinieblas en este lugar. Sabemos que hay ataques, sabemos que vendrán más, pero también sabemos ahora cómo atravesarlos. Queremos ajustarnos a la obediencia a tu palabra, porque estamos dentro de un plan escrito, detallado en tu palabra. Y queremos de esa manera ser sumisos
a tu soberanía. Saber que si tú lo has determinado así, tú darás juntamente con la prueba la salida para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.